Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. México es un país lleno de cultura, colores y vida, pero también es un lugar donde el miedo tiene raíces profundas, donde en cada pueblo hay una historia que nadie se atreve a contar en voz alta, y en cada esquina algo parece estar al acecho. Aquí lo sobrenatural no es ficción, es parte del día a día, porque México da miedo, y si prestas atención, verás que muchas veces el terror está más cerca de lo que crees. Bienvenidos, temporistas. Esto es Historias de Terror antes de dormir. El día de hoy les traigo una serie de historias aterradoras que ocurrieron en México, así que prepárense, apaguen las luces y comenzamos. Historia contada por usuario anónimo, La Caja Negra. Hace aproximadamente 1 año y medio, estábamos reunidos en casa de un amigo. Éramos 4, buena música, cervezas frías, risas y anécdotas, nada fuera de lo común. Estábamos esperando al hermano de nuestro amigo para que se uniera con nosotros. Con él seríamos 5. Esa casa tenía un patio trasero donde nos sentábamos a platicar. Desde ahí se alcanzaban a ver claramente las ventanas de las habitaciones del segundo piso. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo vimos. La luz del cuarto del hermano se encendió y detrás de la cortina la silueta de alguien cruzó lentamente la habitación. Asumimos que ya había llegado. Tal vez se estaba cambiando, tal vez dejó sus cosas, iría al baño y después bajaría a acompañarnos. Pero no, nunca lo hizo. Pasaron los minutos, luego 1 hora, luego 2. A las 5 de la mañana, ya cansados, decidimos ir a dormir. Seguimos pensando en que el hermano simplemente se había quedado dormido. Al día siguiente, ya pasada la 1 de la tarde, despertamos con hambre y decidimos ir al mercado a comer algo. Seguíamos sin saber nada de su hermano, así que subimos a su cuarto para despertarlo. Le tocamos la puerta, pero nadie respondió. La abrimos y un olor putrefacto, espeso, casi tangible, salió de ahí. Era como basura podrida mezclada con carne en descomposición. Todos nos miramos sin decir nada, con la garganta cerrada. El cuarto estaba vacío. Le dejamos mensaje, no contestó. Le marcamos y entonces le escuchamos. El celular estaba sonando, pero no con tono, con eco, con un retumbe apagado que venía desde algún rincón del cuarto. Empezamos a buscar y lo encontramos. El teléfono estaba debajo de la cama, dentro de una caja negra, rodeado de plumas. Eran plumas grandes, de algún ave, probablemente un gallo o gallina. En la caja también había cera derretida, restos secos de lo que parecía sangre y tierra. Nos quedamos paralizados. Tomamos el teléfono y al desbloquearlo vimos algo que nos revolvió el estómago. Había fotos tomadas durante la madrugada, pero eran fotos nuestras, desde la ventana, nosotros en el patio, riendo, bebiendo, mientras alguien o algo nos observaba desde ese cuarto, en completo silencio, con la luz encendida y una figura que jamás bajó. Minutos después, por fin recibimos noticias. Su hermano estaba en el hospital desde el día anterior. Había tenido un accidente, nada grave, pero había estado ingresado desde la tarde anterior. Nunca volvió a casa, nunca estuvo ahí esa noche, y su celular se lo habían robado en el accidente. Pero entonces, ¿quién encendió la luz? ¿Quién se movió dentro del cuarto? ¿Quién nos tomó esas fotos? ¿Y por qué estaban en una caja negra rodeada de plumas y olor a muerte? No lo sé, pero hasta el día de hoy nadie se atreve a volver a esa casa por la noche. Esa es mi historia. Los pasteles afuera del Oxxo. Lo que les voy a contar, no sé si solo me ha pasado a mí
o si ustedes tienen una experiencia similar. Solo sé que es aterrador. Hace unos meses empecé a notar algo extraño cerca de donde vivo, en Puebla. Todas las noches, justo después de las 2 o 3 de la mañana, pasaba frente al Oxxo de la esquina, camino a casa desde el trabajo. No había mucha gente, el ambiente era tranquilo, incluso aburrido, pero había algo que no encajaba. Encima del bote de basura, justo frente a la tienda, había un pastel entero, con su cajita de plástico y todo, recién salido de la panadería. No parecía basura, ni estaba en mal estado. Era como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado, esperando que lo tomaran. Pensé que era algo raro, pero no le di importancia. Eso fue hasta que volvió a pasar al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. 5 noches seguidas, distintos pasteles, todos nuevos, todos en su caja, siempre colocados exactamente en el mismo lugar, como una ofrenda. Una noche, la curiosidad me ganó, me acerqué. El pastel tenía una inscripción en betún negro: para mami y papi. No supe por qué, pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esa frase me pareció extrañamente fuera de lugar. ¿Para quién era? ¿Quién lo ponía ahí? ¿Por qué siempre a la misma hora? Le tomé una foto, pero algo me hizo no querer revisar la imagen hasta llegar a casa. Y cuando por fin lo hice, noté algo que no había visto en el momento. Detrás del pastel, muy al fondo, justo a la altura del cristal del Oxxo, había un rostro, pálido, hundido, mirando directamente a la cámara. Pensé que era un reflejo. Revisé otra vez. No, eso era una cara. Esa noche no pude dormir, y aún así volví al día siguiente. Esta vez decidí esperar. Me escondí entre unos arbustos que están cerca de la tienda, justo donde tenía una buena vista del bote. Me senté y esperé con la cámara en mano. A las 2:47 am llegó alguien. No lo vi salir de ningún lado, simplemente apareció. Una figura encapuchada, alta, delgada. No entró al Oxxo, no miró a los lados. Solo se acercó al bote, colocó el pastel con ambas manos y se quedó ahí, inmóvil, como si esperara algo. Luego, simplemente se fue. Caminó hacia la calle, se perdió entre las sombras y desapareció. Salí de mi escondite temblando. Fui hasta el bote. Esta vez no había dedicatoria, pero cuando me acerqué, sentí algo raro en el aire, como si estuviera cargado, como si la atmósfera pesara más. Abrí con cuidado la tapa de la caja, solo un poco. Dentro del pastel, justo en el centro, sobresalía una pluma de ave negra. Debajo había algo más, un pequeño trozo de papel, manchado, arrugado. Lo saqué. Apenas podía leerse una palabra escrita con lo que parecía sangre. Regresa, decía. No entendía a qué se refería. No había ido a ningún lado hasta que vi la fecha del papel. Era mi cumpleaños. Y al reverso estaba una foto mía, dormido en mi cama. Desde entonces, cada vez que paso frente a ese Oxxo, bajo la mirada. Ya no quiero saber si el pastel sigue ahí, porque siento que si lo veo, algo va a reclamar que no cumplí con el mensaje. Y no quiero saber qué me pasaría si lo pruebo. La casa de mi tía. Tenía unos 20, tal vez 21 años cuando viví el susto más grande de mi vida. Cada año, como es tradición en muchas familias, todos nos reunimos para celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esa casa es vieja, con un jardín central y los cuartos alrededor, típica de los que fueron grandes hogares en su época. Siempre tuvo su aire misterioso, pero había algo que todos conocíamos desde niños. Por las noches, en los cuartos del fondo, se escuchaban canicas rodando, como si un niño invisible jugara solo en la oscuridad. Nadie se asustaba. De hecho, hasta bromeábamos con eso. Todo cambió cuando una de mis tías, con permiso del abuelo claro, construyó una casa de 2 pisos justo al lado de esos cuartos.
Ahí fue donde comenzó lo verdaderamente inquietante. Golpes en las paredes, pasos en el techo, muebles que aparecían en otras habitaciones. Todo eso entre medianoche y las 5 de la mañana. Con el tiempo nadie quería dormir ahí, nadie, excepto mi tía y su familia. Eso fue hasta que llegó ese cumpleaños. Vinieron todos, la casa del abuelo estaba llena. Mis padres y yo fuimos los últimos en llegar, y el único lugar donde había espacio para dormir era en la casa de mi tía. La primera noche fue lo esperado, ruidos, crujidos, algo que arrastraba cosas por el techo. La verdad, dormimos mal, pero lo tomamos con calma, ya nos habían advertido. Pero la segunda noche fue otra historia. Mis padres se fueron a dormir temprano. Yo me quedé en la sala viendo el celular, con los audífonos puestos. Esa sala conecta con un pasillo que lleva a los cuartos. Uno era donde dormían mis papás, el otro, el más alejado, era el cuarto vacío donde normalmente dormía mi tía, pero ella y su familia seguían abajo en la casa del abuelo, cenando y platicando. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vi que alguien se asomaba desde ese cuarto. Pensé, debe ser mi tía, subió a ver algo, pero no. Ella seguía abajo. Mis papás estaban dormidos. Nadie más debería estar ahí arriba. Levanté la mirada y lo vi. Una figura alta, fácil de 1,80 o más, piel blanca, casi grisácea, ojos completamente oscuros, como dos pozos sin fondo. Se asomó, me miró y luego se escondió, y segundos después volvió a sacar la cabeza, como si estuviera jugando conmigo. No podía moverme. Sentí ese escalofrío que empieza en el cráneo y baja por la columna, el tipo de miedo que no te paraliza, pero tampoco te deja pensar. Corrí. Tenía que pasar justo frente al cuarto donde estaba esa cosa. Me lancé, me estampé contra la puerta del cuarto de mis papás, entré a trompicones y cerré de golpe. Mi madre se levantó espantada. Mi padre, como siempre, ni se inmutó. ¿Qué pasa?, me preguntó medio dormida. Fantasma. Apenas si pude gritar, señalando la puerta. Y en ese momento comenzaron los golpes, fuertes, rabiosos, violentos, contra la puerta, las paredes, las ventanas, todo al mismo tiempo, como si intentaran entrar por la fuerza. Mi madre trató de despertar a mi padre. Él apenas reaccionó, murmuró un simple «ya pasará» y volvió a dormir como si nada. Mi madre y yo nos quedamos ahí, abrazados, sin saber qué hacer, mirando como una sombra pasaba al otro lado de la puerta. Los golpes no pararon hasta las 4:30 de la mañana, pero no nos atrevimos a salir del cuarto hasta que el sol estuvo bien alto. Cuando por fin bajamos, fuimos a la cocina de la casa del abuelo. Ahí estaba mi tía y su familia, dormidos en el piso. Nos vieron llegar y simplemente bajaron la mirada. Habían escuchado todo, los gritos, los golpes, y simplemente decidieron no hacer nada. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Nunca más volví a dormir en esa casa. Dicen que ya la bendijeron, que la hicieron limpias, que hasta fue un padre a rezar. Pero los ruidos siguen, más leves, sí, pero están ahí, como esperando otra oportunidad. Desde entonces, si alguien me dice que lo espantaron, yo le creo, porque el miedo, cuando es real, se te queda tatuado en el cuerpo y no quiero volver a sentirlo nunca más. El burro de mi abuelo. Me cuesta mucho escribir esto. Han pasado más de 10 años y aún hoy, cada vez que lo recuerdo, se me eriza la piel. Nunca le dimos una explicación lógica a lo que vimos y quizás por eso nunca volvimos al rancho. Esto ocurrió en Semana Santa del 2013, en un rancho que mi abuelo tenía a las afueras de Ures, Sonora, allá en el norte de México. Era un lugar amplio, con corrales llenos de vacas, cerdos, caballos y, por supuesto, el burro. Mi abuelo vivía en una casita de madera pintada de azul, justo al lado del corral de los cerdos. Su casa era humilde y en la entrada tenía una lámpara vieja colgada de un clavo que apenas alumbraba la entrada. Ahí también estaba su mecedora de madera, que crujía cada vez que se movía. Casi parecía parte de él. Esa noche, como era de costumbre en Semana Santa, nos reunimos en familia
y encendimos una fogata. Estábamos a unos 30 metros de la casa del abuelo, escuchando sus historias de terror. Recuerdo que ya pasaban de las 12 y el monte se había vuelto completamente oscuro, como si la noche se hubiera cerrado sobre nosotros. En medio de la plática, mi sobrino dijo que quería ir al baño, que estaba dentro de la casa del abuelo. Le dijimos que fuera con cuidado porque no había mucha luz. Caminé en silencio por el senderito de tierra, pero apenas iba a llegar a la entrada cuando soltó un grito que nos heló a todos. «¡Está sentado! ¡Está sentado!». Nos levantamos de inmediato. Mi tío, el abuelo y yo corrimos hasta donde estaba él. Pensamos que se había encontrado con alguien o con algo, y fue ahí cuando lo vimos. El burro del abuelo estaba sentado en la mecedora, sentado como humano, sí. Se mecía lentamente y, lo más escalofriante, tarareaba una canción. No tenía sentido, no podía ser real, pero estaba ahí. Nos miró directamente y su expresión cambió. Sonrió y en ese momento se echó a reír, pero no fue una risa normal, fue una risa grave, distorsionada, inhumana, una carcajada que parecía provenir de lo más profundo del monte. Entonces se puso de pie en 2 patas y, sin dejar de reír, corrió hacia nosotros. Nadie se movía del miedo hasta que mi tío gritó: «¡Tiene cabeza de cerdo!». Ahí fue cuando nuestros cuerpos reaccionaron. Corrimos entre la piedra suelta, entre piedras y ramas, sintiendo como aquella cosa venía detrás de nosotros, carcajeándose, como si estuviera disfrutando el juego. Cuando por fin llegamos con el resto de la familia, estábamos pálidos, sin palabras. Nadie entendía qué había pasado. Les dijimos que un caballo nos había perseguido y que ya lo habíamos metido al corral. Mentimos. No sabíamos cómo explicar lo que habíamos visto. Esa noche no se habló más del tema. Años después, mi abuelo vendió el rancho. Nadie de nosotros volvió a poner un pie ahí. Y hasta el día de hoy, cada vez que alguien menciona la mecedora del abuelo, me viene esa imagen a la mente. El burro sentado, sonriendo, tarareando esa canción en la oscuridad. Y esa risa que todavía me persigue en los sueños. El turno de la noche. Lo que les voy a contar, no sé si solo me pasó a mí o si alguien más lo ha vivido. Solo sé que desde entonces no volví a escuchar el silencio de la misma manera. Trabajo en el turno nocturno en una empresa industrial aquí en México. Mi labor es darle mantenimiento y calibración a los equipos para que todo esté listo cuando el personal entra a las 7 de la mañana. En teoría debe ser un turno tranquilo, silencioso, ¿no? Pero una noche de sábado todo cambió. Ese día, al llegar para comenzar mi jornada, noté algo extraño. No nos dejaban entrar a una de las naves principales. Había patrullas afuera, vigilantes nerviosos y un olor muy fuerte en el aire. Mezcla de químicos, humedad y algo más que no supe identificar de inmediato. Fue hasta que uno de los guardias se acercó que me enteré. Un trabajador externo que estaba haciendo labores de impermeabilización había caído desde una altura de más de 10 metros. Murió al instante, según dijeron, pero no sin antes agonizar. Había sangre, mucha sangre. Estaban haciendo el peritaje y aún limpiaban la zona cuando yo llegué. Nadie podía pasar. Al día siguiente ya se había reanudado todo. La nave estaba limpia, aunque en el lugar exacto donde ocurrió la caída aún quedaban rastros. Un montículo de acerrín para absorber los restos de humedad del lavado y una sensación incómoda, como si el aire ahí no circulara de la misma forma. Esa madrugada, como a las 2 de la mañana, mientras hacía mis rondas de rutina, empecé a escuchar algo. Susurros, balbuceos, un murmullo suave, casi imperceptible, pero claramente humano. Al principio pensé que era una radio mal cerrada o que venía del exterior, pero no, era interno. Estaba ahí conmigo. Me acerqué siguiendo el sonido, guiado por la curiosidad más que por el miedo. Los murmullos venían justo del lugar donde había caído aquel hombre, y lo extraño es que el sonido no venía de un punto fijo, era envolvente, como si me hablaran desde todos los ángulos, como si estuviera justo detrás de mí, pero
también frente a mí. Me quedé varios minutos ahí, intentando identificar su origen hasta que, de pronto, se desvaneció. Así como empezó, se detuvo. No sentí miedo, al menos no en ese momento. Sentí una inquietud profunda, una especie de presión en el pecho, pero seguí trabajando. Un par de noches después, regresé a esa misma área, y entonces vi algo que me heló la sangre. Uno de los vigilantes entró con una veladora encendida entre las manos. La colocó con mucho cuidado sobre el aserrín que aún seguía ahí. Le pregunté qué hacía y me respondió con una voz quebrada: estuve aquí el día del accidente. Fui el primero en verlo y desde entonces, cada noche paso por aquí. Escucho lo mismo que tú escuchaste. Ese sonido, ese ahogo. Es el mismo ruido que hacía mientras se ahogaba con su sangre después de caer. Se persinó, encendió la vela y se fue. Desde entonces, durante casi un mes, esa esquina de la nave nunca quedó en completa oscuridad. Cada noche alguien, él o otro vigilante, dejaba una veladora encendida y cada persona que pasaba por ahí se persinaba sin pensarlo, como si supieran que algo se había quedado en ese lugar. Yo solo lo escuché aquella noche, pero nunca lo olvidé. Y cada vez que regreso a esa nave, aunque ya no hay velas ni aserrín, aunque todo parece normal, el aire todavía pesa un poco más en esa esquina, como si algo siguiera ahí, repitiendo su último aliento. Y así, temporistas, cerramos este episodio lleno de sombras, susurros y miedo bien mexicano. Si te quedaste hasta el final, comparte este episodio y recuerda seguir el podcast en Spotify para que no te pierdas ninguna historia aterradora antes de dormir. También puedes seguirme en Instagram, me encuentras como Dantempo Plus. Ahí subo adelantos, encuestas y te puedes enterar de cuándo vienen nuevos episodios o participar con tus propias historias. No te lo pierdas. Y antes de apagar la vela de esta noche, vamos con los 3 saludos. Un saludo muy especial para Rodrigo34, que nos escucha fielmente desde el 2023. Gracias por seguir aquí. Otro para Daniela Lara, que nos escribe desde Colombia, demostrando que el miedo no tiene fronteras. Muchas gracias. Y por supuesto, otro para Daniel Soto, un amigo mío de la universidad, que no se pierde ningún episodio. Gracias a cada uno de ustedes por llegar al final y gracias a todos ustedes por escucharme. Recuerden, no importa en qué parte del mundo estén, siempre hay algo que contar. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.